Hola y bienvenidos a todos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de abstracción. Es un tema importante, pero al mismo tiempo bastante complicado para entender. Es un poco teórico, pero una vez que se entienda el mecanismo, va a ser muy fácil luego aplicarlo a todos los programas que vamos a crear. Bueno, como siempre tenemos una primera parte de introducción donde vamos a hablar de qué es la abstracción en Java y para qué sirve. Una segunda parte donde decimos cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz, ¿vale? Y finalmente algunos ejemplos de interfaces, algunos muy comunes y un ejemplo práctico para terminar. Vamos a ver qué es la abstracción en Java y para qué sirve. Bueno, la abstracción es un proceso en el cual se esconden algunos detalles implementativos o los detalles implementativos a todos los que desean utilizar una funcionalidad. Y eso es parte del information hiding, que es un paradigma de la programación Java. Y por otro lado también sirve para agrupar entidades según un patrón determinado. Entonces, si creo una interfaz con unos determinados métodos, con una cabecera, con unos parámetros, etc., obligaré a los programadores a utilizar ese patrón para llamar a esa función. Eso también lo veremos en el ejemplo práctico. Pero básicamente dos cosas. Una para esconder los detalles implementativos y lo segundo es para agrupar entidades y para seguir un patrón determinado. Un ejemplo muy concreto es cuando presionamos la leva del freno en un coche, sabemos que el coche empezará a desacelerar, pero no nos interesa cómo está implementado este mecanismo dentro del coche. Solo nos interesa el resultado. O sea, cuando conducimos un coche, no nos interesa todos los procesos que están por debajo. Lo único que nos interesa es saber cómo funciona, cómo utilizarlo. Y luego, cómo está desarrollado es otra cosa. Hay dos tipos de formas de abstracción en Java. Hay las clases abstractas y las interfaces. Las clases abstractas, digamos que son una mezcla entre las clases normales y corrientes, como hemos visto hasta ahora, y las interfaces. Las clases abstractas son clases siempre, pero que tienen algunos métodos o que podrían contener algunos métodos sin implementar. Eso quiere decir que contiene atributos, como las clases normales, puede contener algunos métodos que sí tienen implementación y contener seguramente algunos métodos que no tienen implementación y que se delegará la implementación de las mismas funciones a sus subclases, a sus clases hijas. Siempre recordamos que en Java solo se permite heredar de una superclase a la vez, ¿vale? No puedo heredar de más de una superclase. No puedo tener más de una clase padre. Las interfaces, en cambio, son elementos, entidades que sí contienen solamente métodos sin implementar. No existen interfaces que tienen métodos implementados. Como las clases abstractas, todas las clases que implementan estas interfaces tienen sí o sí que implementar los métodos que no están implementados en la interfaz o ser a su vez una clase abstracta. Entonces, siempre y cuando quiero crear una clase que implemente, una clase que no sea abstracta, que implemente una interfaz, siempre tengo que implementar todos los métodos que están definidos en la interfaz pero no implementados. Esa es una distinción muy importante. Una cosa es definir un método con su cabecera y otra cosa es implementarlo. Entonces, actuar, escribir la lógica de resolución de la función, el cuerpo, digamos, de la función, del método. Y también podemos decir que en Java sí está permitido implementar desde varias interfaces a la vez. Entonces, pues solo puedo heredar de una superclase, pero sí que puedo implementar muchas interfaces. Repito, solo puedo heredar de una superclase, una clase padre, solo puedo tener una clase padre, pero sí puedo implementar varias interfaces a la vez. Es un dato muy importante y hay que grabárselo esto a fuego. No puedo crear una instancia, un objeto, a partir de una clase abstracta o una interfaz, ¿vale? Puedo crear objetos o instancias solo a partir de una clase, que no es abstracta y que no es una interfaz. Algunos ejemplos de interfaces, en ese caso, como ya hemos visto, los comparables y los comparator. La interfaz comparable y la interfaz comparator tienen algunas similitudes en el sentido de que las dos
sirven para comparar objetos. Y entonces la interfaz comparable tiene un método que se llama compareTo, que tiene que ser implementado por la clase que implementa este comparable, y al contrario, el comparator tiene un método que se llama compare, que sí también tiene que ser implementado por la clase que implementa la interfaz comparator. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Porque parecen iguales, pero no lo son. La interfaz comparable nos permite comparar el objeto mismo con otro objeto. Y eso se puede hacer implementando la clase misma. Digamos que tengo una persona que implementa la interfaz comparable, puedo comparar la persona misma con otra persona. Y esto lo puedo hacer solo a través de un método que se llama compareTo, que pondré dentro de la clase persona. Pero solo tengo un método de comparar personas en ese caso. El comparator es un poquito diferente. Tengo que crearme una clase externa, una clase tercera, que llamaré persona comparator, por ejemplo, donde le paso dos elementos al método compare, objeto 1 y objeto 2, en ese caso persona 1 y persona 2, y podré crearme cuantas clases quiera que implementan comparator y que comparan personas. ¿Vale? Entonces puedo crearme una clase comparator de persona que compara personas en base a su altura, otra que las compara en base a su edad, otra que la compara en base a otro vínculo, y así. Puedo crearme tantas clases cuanto quiero para comparar todos los atributos de una clase, por ejemplo, persona. En ese caso podemos decir que comparable admite solo una estrategia de comparación y el comparator, según cuántos comparator vamos a crear, puede definir varias estrategias de comparación sobre el mismo elemento, que en este caso es persona. Pero bien, esto lo iremos viendo a lo largo de los varios videos. Ya lo hemos visto en anteriores y lo veremos también en esto y en los siguientes. Así que no hace falta que lo entendamos totalmente en este momento, sino que lo iremos practicando y practicando hasta que será obvia la diferencia. Vale, hasta aquí la primera parte teórica. Vamos ahora a la parte más práctica, al ejemplo práctico. Antes de empezar con la segunda parte práctica, si te está gustando el vídeo y si piensas que es importante este contenido, pues dale like y suscríbete al canal, por favor. Sería de gran ayuda para mí y para seguir construyendo vídeos como este. El ejemplo práctico está dividido en dos partes. La primera parte, donde lo he construido en base a un ejemplo de abstracción de animal, serpiente, depredador y etcétera. Y una segunda parte donde veremos un poco la aplicación práctica del comparator, aunque sí también lo hemos visto en anteriores vídeos. Así que vamos a empezar con la primera parte del ejemplo práctico, y es las clases abstractas. Aquí me he basado sobre una jerarquía que es la de animal. Entonces tengo un elemento genérico animal, que es una clase abstracta, donde tengo un parámetro, un atributo que es ser viviente, que es un booleano, y que me dice si es un ser viviente o no. Pues siendo un animal, todos los animales son seres vivientes. Entonces el constructor por defecto crea un animal con ser viviente igual a true. Y también tiene dos métodos abstractos que son moverse y sonido. ¿Por qué he hecho esto? En este caso, animal es una abstracción de todos los animales. Entonces, todos los animales tienen algo en común, como en este caso, por ejemplo, el hecho de ser seres vivientes, pero también tienen algo que les diferencia. Por ejemplo, no todos los animales se mueven de la misma forma o no todos emiten el mismo sonido. Vale, entonces, hay una parte común a todos los animales, pero hay algunas partes que no son comunes a todos los animales. Pero sí que todos los animales se mueven y todos los animales emiten sonido. Eso supongo. Entonces, al crear un animal, sí estoy diciendo que cuando se crea un animal, también este animal tendrá que moverse sí o sí. Y esto lo hago a través de la creación de un método abstracto, moverse. Es decir,
todos los animales tienen que implementar este método para heredar de la clase animal. ¿Vale? No puede ser que yo cree un animal sin implementar el método moverse, pero sí tendrán que implementarlo de su forma específica. ¿Vale? No es lo mismo un oso o un serpiente o un delfín. Todos se mueven de una forma diferente, pero sí todos se mueven. ¿Vale? Eso es importante. Entonces tiene una parte genérica que pueden ser atributos genéricos, en este caso del hecho de ser seres vivientes, y algunas pautas que tienen sí o sí que tener unos animales. Ahora me los he inventado, moverse y sonido, podrían ser otros, pero sí, todos, por ejemplo, todos los animales respiran, supongo, entonces sería otro método abstracto, respirar. Seguimos con este ejemplo y he creado otra clase abstracta para ver que efectivamente yo puedo crear otra clase que no implementa todos los métodos anteriores, que extiende animal, siempre que sea una clase abstracta a su vez. ¿Vale? Si le quito abstract de aquí, me dará error, porque no puedo crear una clase que no sea abstracta y que no implemente las funcionalidades de la clase padre. ¿Vale? Entonces volvemos atrás. Reptil es una clase abstracta que contendrá los mismos métodos abstractos de animal, moverse y sonido, pero también algunas propiedades propias. Por ejemplo, todos los reptiles tienen sangre fría y la mayoría de los reptiles tienen una cola. Entonces también le he puesto longitud cola que podrá ser seteada basándose sobre el constructor reptil. Y finalmente he definido otro método abstracto, en este caso, que se llama comer, donde todos los reptiles claramente comen, pero no todos comen de la misma forma. No todos comen lo mismo. Entonces, eso se delegará a la clase que implemente esta clase abstracta reptil, decir cómo se alimenta. ¿Vale? Pero sí o sí todos los reptiles comen. Entonces, aquí le estoy diciendo, todos los reptiles comen, ¿cómo lo hacen? Pues lo sabrán ellos. Más o menos es esta la lógica. Y finalmente pasamos a la serpiente antes. Una serpiente extiende en este caso la clase abstracta reptil, porque una serpiente es una reptil, una serpiente es un reptil, y también es un depredador, ¿vale? En este caso la serpiente es un depredador. ¿Por qué he creado una interfaz depredador? Porque de todos los animales me he creado una subclase que es reptil. Pero no todos los reptiles son depredadores. Entonces habría tenido que crearme otra subclase que sean reptiles depredadores y reptiles no depredadores. Y luego una subclase serpiente que extiende de reptiles depredadores. En este caso, para hacerlo de forma diferente, pues he creado una interfaz, porque simplemente depredador tiene un método que es cazar, pero no puedo en la clase serpiente heredar de dos clases. Entonces, depredador no puede ser una clase abstracta ni una clase, tiene que ser una interfaz. Así puedo extender, entonces heredar de la clase reptil, pero a su vez también implementar todos los métodos de los depredadores. Vale, eso es un poco complicado al principio de entender, pero lo único que puedo hacer cuando tengo varias líneas que se intersecan, pues es crearme interfaces, porque no puedo extender más de una superclase. Entonces, siempre y cuando una clase tiene varias categorías, está en varias categorías, pues puedo extender una de esas categorías, pero las otras las tengo que implementar, sí o sí. ¿Vale? En este caso estoy extendiendo la clase reptil y implementando la interfaz depredador. Así tendré toda la parte de animal, toda la parte de reptil, con sus atributos, con sus métodos abstractos a implementar, y además todos los métodos de depredador,
de la interfaz depredador, que a su vez también tendré que implementar. Entonces aquí en la clase serpiente, que en este caso no es una clase abstracta, es una clase normal, como hemos visto hasta ahora, voy a crearme un constructor que se basa en el constructor del reptil, ¿vale? Entonces super llama al constructor de la clase padre, de la clase reptil, y luego 4 implementaciones, 4 métodos implementados. Como vemos aquí, sí que hay un cuerpo efectivo que hace algo. Entonces comer y le dice cómo come o qué come un animal. Y eso, moverse, cómo se mueve, qué sonido emite y cómo caza. ¿Vale? Esto podría ser una serpiente o podríamos hacerlo con muchos más animales. En este caso ha sido la serpiente. Entonces vamos ahora a la clase principal, a nuestro main. Hemos declarado una instancia de serpiente, ¿vale? Donde le hemos pasado como parámetro al constructor la longitud de la cola de serpiente, me lo he inventado, 0,5 metros, podría ser cualquier cosa. Y luego vamos a ver cómo a través de la clase de serpiente puedo efectivamente llegar a cualquier dato de animal, de reptil, de depredador y de serpiente. Vale, entonces, ser viviente, ¿vale? Me dice si la serpiente es un ser viviente y en este caso lo es. Y esto está implementado, dentro de la clase animal. Porque aquí se setea, aquí se inicializa el atributo isSerViviente. Luego, serpiente sonido, serpiente moverse es lo que estaba también en la clase animal, moverse y sonido, pero que no se habían implementado. Comer, que está dentro de la clase reptil, también como método abstracto. Y finalmente lo que falta sería serpiente, cazar, ¿vale? Que eso sí está dentro de la interfaz depredador, ¿vale? Y a través de una instancia serpiente que hereda de reptil, que hereda de animal y que extiende depredador, yo tengo todo este ecosistema de métodos y atributos, ¿vale? Sin tener que poner casi nada en la clase serpiente, porque algunas cosas se la hereda de una parte y otras cosas la implementa de otras partes, ¿vale? Entonces, aquí seguramente habrán características que podré poner específicas de las serpientes. No lo sé. Pero lo que me interesa es saber que desde serpiente puedo utilizar todo lo que está arriba de las clases que heredo y todo lo que está en las interfaces que implemento, ¿vale? Esa es una primera parte donde me he inventado, digamos, este ejemplo. La segunda parte la he creado para decir que no hace falta siempre crear interfaces o clases abstractas, porque como hemos visto ya hemos utilizado algunas interfaces anteriormente. Por ejemplo, la interfaz list, que ya hemos utilizado cuando hemos hablado de listas y de sets y de collections, etc. Pues esta es una interfaz realmente, interfaz list. La interfaz list contiene en su interior varios métodos abstractos no implementados, que son add, por ejemplo, o sort, que luego se implementarán en su implementación de ArrayList, ¿vale? Entonces ArrayList implementa la interfaz list, pero a nosotros no nos interesa cómo se implementa el método add dentro de la clase ArrayList. A nosotros solo nos interesa que hay un método add que acepta un parámetro, que podrá ser de tipo object o lo que sea, y sabemos que una vez que utilizamos este método add, este objeto se añade a la lista. No nos interesa cómo se hace,
porque el ArrayList es una implementación. Hay varias más implementaciones que lo hacen de forma diferente. Pero a nosotros, repito, no nos interesa cómo lo hace, sino cómo utilizarlo y cuál es el resultado. El cómo utilizarlo, llamando al método add y pasándole un objeto, el resultado añade ese objeto a la lista. Punto. A nosotros no nos interesa nada más. Y otro ejemplo, método sort, ¿vale? Que siempre es un método que está dentro de la interfaz lista. Y en este caso he creado una comparator, de lista comparator, donde, como hemos visto, he creado una clase lista comparator que implementa la interfaz comparator, donde trabaja con strings. Y esta clase tiene sí o sí que implementar el método compare, que está definido en la interfaz comparator, pero que no está implementado. Entonces aquí sí, obligatoriamente, tiene que implementarse este método compare, a menos que no declare lista comparator como una abstract class. En ese caso, entonces, pero en ese caso no podré utilizar esta clase abstracta para crearme una instancia. Entonces, ahora mismo estoy creando una clase, estoy implementando la interfaz comparator y tengo que implementar el método compare. ¿Vale? Aquí me lo he inventado en base a la longitud, va disponiendo las strings que están dentro de la lista en base a su longitud, de la que tiene menos caracteres a la que tiene más caracteres. Entonces, volviendo aquí, la ordeno y el método sort lo que hace es ordenar la lista y sobreescribirla a la anterior con la lista ordenada. Entonces, inicialmente tengo la lista ordenada según el orden de inserción, y en el segundo caso tengo la lista ordenada según el comparator que me he creado, entonces según el número de caracteres dentro de cada una de las strings. Vamos a probarlo. Entonces la primera parte es un ser viviente true, el serpiente emite un sonido, se mueve, come y caza, ¿vale? Entonces todo esto viene desde la implementación de serpiente, donde extiende la clase abstracta reptil, que a su vez extiende la clase abstracta animal, y que implementa la interfaz depredador. Y aquí la pregunta es, ¿por qué tengo que inventarme todo esto para implementar 4 métodos? Y la respuesta es la misma que he dado antes. Porque sí es verdad que podría crearme una serpiente implementando estos 4 métodos y olvidándome de todo lo demás, pero así haciendo estoy diciendo que todos los que son animales y todos los que son reptiles tienen sí o sí que implementar estos métodos. No puedo crear un serpiente o otro reptil sin implementar estos métodos. Estoy obligando a todos los que quieren utilizar la clase reptil, y entonces todos sus atributos comunes de los reptiles y de los animales, a que implementen estos métodos. ¿Vale? Estoy creando una estructura y estoy obligando a todos los que creen una clase que herede de reptil que implemente estos métodos. No puede un programador que utilice esta estructura crear un animal que sea un reptil y heredar de estas clases sin implementar estos métodos. Es un vínculo que le estoy dando a los programadores. Y eso es para crear una estructura, un estándar o algo que todos los programadores tengan que seguir, ¿vale? Un patrón. Y luego, volviendo a la clase principal, pues tengo la lista ordenada por inserción del primero al quinto y luego ordenada en base a la cantidad de caracteres. Entonces cuarto, quinto que tienen 6 caracteres y primero, segundo, tercero que tienen 7 caracteres. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si no lo has hecho, te invito a que mires estos otros vídeos del curso de Java para no perderte ninguna información y para tener una visión más amplia de qué es la programación en Java y, de paso, enriquecer toda la información que hemos visto en este vídeo.
Y si no lo has hecho, pon un me gusta y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.